Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio. Espero que se encuentren bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. El día de hoy les traigo un video de esos que tanto les gustan. Uno lleno de historias inexplicables, aterradoras y que estoy seguro que les hará replantearse todo en lo que han creído hasta ahora. Vayan por algo de tomar, pónganse cómodos y tengan a mano su rosario, aunque les advierto que no les servirá de mucho. Sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. ¿Ustedes serían capaces de pasar una noche en un panteón? ¿O tan siquiera se atreverían a cruzar frente a uno de noche en una calle vacía y poco iluminada? Estoy seguro que muchos de ustedes no. Y para serles franco yo tampoco, pero esa vez tuve que hacerlo. Mi novia, quien es actualmente mi prometida, y yo habíamos asistido a la fiesta de una de sus mejores amigas. Se supone que solo iríamos un rato, puesto que al día siguiente ambos tendríamos que pararnos temprano al trabajo. Pero la estábamos pasando tan bien que cuando nos dimos cuenta ya eran más de la 1 de la mañana. Su amiga nos insistió en que no nos fuéramos, e incluso nos ofreció dormir en su cuarto. Más que nada por la hora, pues era demasiado tarde. El barrio se ponía algo pesado al caer la noche, por lo que ningún taxi solía transitar por esas calles. De hecho, en reiteradas ocasiones que salimos con esa amiga y que debíamos dejarla en su casa, nos aplicaron la típica de "lo siento, yo para allá no voy". Y bueno, encontrar un Uber disponible también iba a ser algo complicado. Incluso nos cancelaron el viaje 3 veces y ni modo de pedirle el favor a alguien que nos acercara, pues ya todos estaban tomados. Por un momento consideramos quedarnos, pero mi novia es una persona que no puede dormir a menos que sea en su propia cama, y mucho menos si hay ruido. Como ya estábamos muy cansados también, decidimos entonces que nos iríamos caminando. Después de todo, nuestra casa quedaba a 20 minutos de ahí, relativamente cerca, sobre todo si tomas la calle del Panteón. Luego de pasarlo, ya solo sería un trayecto de 5 minutos y estaríamos en casa. Mucho se decía de ese lugar, que era un punto de reunión para gente que se dedicaba a la brujería. Algunos incluso decían ver una niña que se asomaba por sobre los muros del panteón, asustando al que se atreviese a pasar por ahí. Pero para mi novia y para mí estos solamente eran cuentos, aunque, al parecer, muchos sí se lo tomaban en serio. Tanto así que ni los malvivientes de la colonia se acercaban cuando bajaba el sol. Ya eran poco más de las 12 cuando salimos de la fiesta y empezamos a bajar por las oscuras calles de la colonia. Todo estaba tranquilo, y a pesar de la hora no sentíamos nada de miedo. Por el contrario, recuerdo que veníamos hablando de lo ocurrido esa noche, de nuestros amigos, y con lo ameno que se hizo la plática, no nos dimos cuenta cuando nos estábamos acercando a los muros viejos del panteón. No sé si fue por todas las historias que se contaban, que llegaron a mi mente en ese preciso momento, o quizás por el aspecto lúgubre del lugar y el viento fuerte y helado que soplaba, o quizás una mezcla de los dos, pero nuestra tranquilidad se fue, así de la nada. Mi novia y yo nos quedamos en silencio, deteniéndonos en una esquina viendo fijamente a la oscuridad. El miedo nos empezó a invadir, como si no quisiéramos cruzar por esa parte. Como si supiéramos en nuestro interior que estábamos a punto de vivir una experiencia amarga. Seguimos caminando esta vez del otro lado de la calle, lejos de los muros, y trataba de seguir la conversación que estábamos teniendo hace un momento, pero nos resultaba difícil sacudirnos esa sensación de encima. Sentía que nos observaban. Sentía que en cualquier momento algo saldría del panteón. Parecían escucharse voces que venían desde adentro. Y cuando nos veníamos acercando a la reja de aquel costado, esta empezó a sacudirse. Me asusté un poco. Apreté la mano de mi novia y, asumiendo que ella había reaccionado, le dije:
Tranquila, solo es el viento. Traté de convencerla mientras intenté seguir caminando, pero algo me aló de vuelta. Mi novia se había detenido de golpe, quedándose de pie viendo hacia la reja, hacia el interior del cementerio mientras sujetaba mi mano con mucha fuerza. Amor, ¿qué haces? Fue solo el viento. Está lleno. ¿Qué está lleno? El panteón. El panteón está lleno. Entonces yo también vi a través de la reja qué era eso que la había hecho frenarse. Entre las tumbas se veían varias figuras. Personas que se movían como flotando hacia la parte más oscura del panteón, y a las cuales parecía rodear un aura. Una luz muy opaca y, aunque suene contradictorio, era algo oscura. Cuando intenté que mi novia volviera en sí, escuchamos una risa. Había un hombre de pie sobre la cruz de una de las tumbas cercanas a la reja. Un hombre de traje gris, zapatos marrones con sombrero y una corbata roja. Nos estaba saludando levantando su mano hacia nosotros. Una mano negra al igual que el resto de su piel. Una mano de dedos largos que se asemejaba más a una garra. Su rostro era lo único que no lograba distinguir, pues como dije, su piel era tan negra que se mezclaba con la oscuridad, además de que el sombrero no me permitía detallar bien sus rasgos. Prácticamente tuve que arrastrar a mi novia hasta que sus piernas respondieran y pudiéramos correr, porque aunque había reaccionado no podía moverse del miedo. Corrimos sin detenernos ni un momento, ya que a nuestras espaldas se escuchaba como si algo viniese detrás, como si ese hombre viniese detrás. Aunque no se escuchaban pasos, sí podía escuchar como si algo se arrastrara sobre el pavimento. Seguimos corriendo hasta llegar a la floristería que queda al inicio de la calle que lleva a nuestra colonia. Solo cuando llegamos a ese punto, solo entonces a mí me dio por mirar hacia el panteón, hacia el otro lado de la calle. Y en la esquina, bajo uno de los postes de luz, estaba parado aquel hombre del traje gris. Ahí vi su rostro. Ahí pude detallarlo bien y noté que no era algo que hubiese visto antes. Tenía un rostro calavérico que no correspondía al de un ser humano, sino más bien al de una bestia, algún animal que no logro identificar, de ojos blancos y una melena del mismo color enredada y sucia. No sé si lo que vi fue un demonio, pero así me los imagino. Fueron solo unos segundos, pocos segundos en los que lo vi, pero fue tiempo suficiente para grabarme bien su imagen en mi memoria. Volteé nuevamente y recuerdo haber rezado en mi mente, pero lo hice. Y cuando por fin llegamos a casa me dejé caer. Le di gracias a Dios que no nos pasó nada más, que esa cosa no nos siguió. Después de ese día, mi novia y yo no volvimos a salir nunca tan tarde. Siempre procuramos tomar un taxi o un Uber, o en el peor de los casos quedarnos a dormir si la situación no da para más. Por el tiempo en el que seguimos viviendo en esa casa, no nos volvimos a atrever a pasar por ese panteón, ni siquiera de día. De niño escuchaba muchas historias de mis abuelos acerca de las brujas, de los nahuales, los duendes y todas estas criaturas que en gran parte solo sirven para asustar a los niños. Por tal motivo, crecí toda mi vida creyendo que solo se trataban de leyendas, sobre todo con las brujas. Para mí, en mi mente siempre fueron ancianas que vivían en el bosque, volando en sus escobas y haciendo pociones como las pintan en los cuentos. Nunca pensé que existieran en verdad. Nunca. Hasta que tuve un encuentro cercano con ellas y aprendí que definitivamente no son como las pintan en los cuentos de niños, de cómo las retratan en la ficción. Hace ya muchos años me mudé a una casa en una urbanización que recién estaba formándose en ese entonces.
Di con ese lugar gracias a una amiga a quien llamaré Daniela, que conocía a uno de los encargados de dicho proyecto. Antes de llegar ahí, yo vivía junto a mi pareja, un hombre sumamente violento, vividor que se la pasaba drogado o borracho la mayor parte del tiempo. En más de una ocasión intenté dejarlo, de verdad lo intenté, pero le tenía mucho miedo. Sus amenazas no eran palabras al viento, pues sé de primera mano que era la clase de persona que cumplía lo que decía. Y luego de una discusión que escaló de manera brutal, supe que debía huir. Debía esconderme en el rincón más alejado del país si fuera necesario, pero no me podía quedar más con él. Tenía miedo de que me matara. Tenía unos ahorros que había logrado reunir a sus espaldas, lo suficiente para dar la cuota inicial de la casa, y gracias a mi amiga pude vivir ahí mientras aún la seguía pagando. No solo cambié mi dirección, cambié también de trabajo, de apariencia, de estilo de vida. Ganaba menos, pero ahora estaba más tranquila y sobre todo feliz porque por fin podría iniciar mi nueva vida. Conforme pasaron las primeras semanas, empecé a notar que en la casa que estaba atrás de la mía, un grupo de personas parecían reunirse en las noches. Siempre a la medianoche, siempre hacia el lado de la ventana de mi cuarto. Pero aquello solo parecía ser el caso de vecinos bullosos. Después de todo, en los barrios populares es común el ruido a esas horas de la noche. Pero empecé a notar que cada noche esas voces se escuchaban más y más cerca. Fue entonces que un día que me desperté, decidí asomarme corriendo un poco a la cortina. Afuera no parecía haber nadie, hasta que vi hacia la casa. Nunca la había detallado bien hasta ese momento. Estaba en condiciones precarias, como si estuviera abandonada. Había un voladizo que cubría la puerta que da al patio que conecta con el mío, y ahí afuera había solo una vieja silla mecedora sobre la cual se posaban 4 aves negras. Seguía escuchando como si varias personas conversaran, pero allá afuera no había nadie. Lo que me llevó a pensar que eran las aves las que estaban hablando. No puede ser eso, dije para mí misma, cerrando la cortina y quedándome ahí, intentando buscar una explicación. Luego volví a asomarme, y las aves ya no estaban. La luz del patio se había apagado y esa silla se mecía sola. No voy a negarlo, de verdad sentí mucho miedo, pero empecé a tratar de convencerme que solo vi mal, que tal vez lo había imaginado, así que volví a la cama. Pero no me pude volver a dormir. Sentía como si alguien estuviese allá afuera de mi ventana intentando ver hacia adentro. Sentía que la rasguñaban, insistentemente, como si quisieran entrar. Por los próximos días, las voces de la casa de atrás seguían robándome el sueño. A veces parecían cantar, o incluso rezar en algún idioma que no entendía. Aquello me tenía agotada, tanto física como mentalmente, puesto que ya eran días los que llevaba sin dormir. La siguiente vez que las escuché, y en un momento en el que me dejé llevar por la rabia, me paré de la cama de un brinco y corrí la cortina, dispuesta a mandar a callar y reclamarle a quien estuviese afuera. Pero me arrepentí tan pronto lo hice. En la silla del patio estaba sentada una anciana meciéndose bruscamente y de manera rápida. La anciana tiraba todo su cuerpo hacia atrás, haciendo que el espaldar de la silla tocara el suelo, para después impulsarse nuevamente hacia adelante con fuerza. Y cuando su rostro estaba a punto de estrellarse, volvía hacia atrás. Era algo muy parecido a cuando tiras de un resorte con fuerza.
La escuché reírse a carcajadas mientras hacía esto, y luego se detuvo de golpe. Apuntó a mi dirección, señalándome. Yo caí sentada y me fui corriendo hasta la pared mientras escuchaba y veía varias figuras que corrían afuera de mi casa. La luz del patio de la casa de atrás me permitía ver la sombra de lo que yo creo eran mujeres paseándose por la ventana. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue llamar a mi amiga, a Daniela. No tuve ni que rogarle para que viniera, ya que al escuchar mi voz y lo agitada que estaba, supuso que era una emergencia. Yo me fui a esconder al baño en lo que llegaba ella. Solo me tapaba los oídos para no escuchar sus voces, sus risas, los golpes por un costado de la casa. Pero no bastaba con eso. No sé si fue mi mismo miedo, pero ese escándalo que hacían afuera lo sentía ahí conmigo. Por suerte escuché un motor a lo lejos y luego el claxon. Y en el tiempo que le tomó a Daniela llegar, yo solo me puse a rezar y a pensar en cómo demonios iba a explicarle todo lo que había visto y escuchado. No había manera de hacerlo sin sonar como una loca. Me preocupaba que no me fuera a creer, que pensara que estaba teniendo algún delirio o algo por el estilo. Tan pronto como Daniela llegó, los ruidos cesaron. Desde afuera la escuchaba gritar mi nombre y tocando la puerta desesperadamente, casi hasta el punto de tumbarla. Corrí a abrirle y pude ver que su expresión no era únicamente de preocupación, sino también de miedo. Entró corriendo a la casa, cerrando la puerta tras de sí y llevándome a mi habitación. ¿Estás bien? No te hicieron nada, ¿verdad? Dije que no con la cabeza. Entonces, ¿tú también las viste? Pregunté yo y ella asintió. Resulta que cuando Daniela venía acercándose a la casa, vio a 4 mujeres, todas de negro, y estaban pegadas a la fachada como un lagarto. Fue entonces que Dani sonó el claxon y empezó a gritarles para espantarlas. Y para nuestra buena suerte funcionó. Al ver a mi amiga, esas mujeres que luego descubrí eran brujas, retrocedieron hacia la casa de atrás perdiéndose en la noche. Daniela se quedó conmigo hasta que salió el sol, y ese mismo día me llevó a ver una tía abuela de ella, una señora que curaba de espanto y que hacía trabajos de limpia y todo eso. Fue ella quien me dijo que esas mujeres eran brujas, que alguien, una persona que yo conocía y la cual me resentía, era quien las había mandado, no solo para asustarme, sino también para hacerme daño. Pero había algo más, algo que las atraía más que el dinero que les ofrecieron por el trabajo. Y es que yo estaba embarazada. Aún no se me notaba la panza y siempre he tenido retrasos algo prolongados, así que nunca se me cruzó por la cabeza que iba a tener un hijo. Y en ese momento sentí más miedo. Miedo a que él volviera, a que me encontrara y si descubría que esperaba un hijo suyo, solo Dios sabe qué podría hacer. La tía de Dani se acercó y me dijo: yo puedo ayudar a quitártelas de encima. Tomará tiempo, pero no es imposible. Y perdóname por meterme en lo que no me incumbe, y por lo crudo que va a sonar lo que te voy a decir. Pero te recomiendo que vayas con ella. Deja que te ayude con tu otro problemita antes de que tengas que comprar un ataúd pequeño, porque la persona que te mandó a hacer esto te quiere mal. Y no va a parar hasta casarte. Acto seguido me dio un número, el contacto de una colega suya que a diferencia de ella sí se dedicaba de lleno a cosas más oscuras. Por los días que duraron las sesiones de limpieza yo me quedé en casa de Daniela, y aún estando ahí, esas mujeres fueron a buscarme. Una noche nos despertamos al escuchar a los perros ladrar. Nos asomamos a la ventana solamente para verlas a unos cuantos metros de la casa. No hicieron nada, pero su mensaje era claro.
Eventualmente regresé a la casa y todo pareció volver a la normalidad, hasta que un día que venía llegando del trabajo, vi que habían forzado la puerta de la casa. No se robaron nada. Todo estaba en orden, pero supuse que aquello era él. Era su manera de decirme que me había encontrado. Y entonces recordé lo que me dijo la tía de Dani. Pensé en mi hijo, y ese miedo que me dio pensar en lo que podría ocurrir fue lo que me llevó a hacer una llamada. No entraré en detalles. No diré ni siquiera el nombre de la mujer que me atendió, ni mucho menos revelaré detalles del ritual que se llevó a cabo. Quizás el karma me alcance pronto, pero todo lo que hice lo hice por mi hijo. He vivido tranquila desde ese entonces. Mi niño está creciendo y por suerte no se parece en nada a su papá. Pero llegó a esa edad en la que me preguntaba por él. Decía que no entendía por qué sus amiguitos de la escuela tenían papá y él no. Aún era muy pequeño para entender la vida, pero tuve que ser directa y decirle la verdad. Decirle que su papá había muerto. Murió poco antes de que naciera. Se había involucrado con grupos criminales y se rumoraba que le debía dinero a la gente del cartel y que por eso se ahorcó en su departamento. Que el miedo lo había vuelto loco las semanas antes de que se quitara la vida. La gente lo veía paranoico todo el tiempo, diciendo que lo venían siguiendo y que se lo querían llevar. Al menos eso es lo que cuentan sus vecinos y sus familiares. No sé qué fue lo que se lo llevó ni a dónde se lo llevó. Pero esté donde esté, ruego porque se quede ahí. Hola a todos. Yo desde muy pequeño he tenido mucha facilidad para ver y escuchar cosas que otros no pueden. Normalmente siempre son fantasmas que lucen de manera normal, como personas comunes y corrientes pero que no tienen ni idea de que han muerto. Mas nunca algo de aspecto verdaderamente tétrico o demoníaco. Sin embargo, siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Mi colegio quedaba en otra localidad, por lo que yo siempre tomaba el autobús. El paradero solo quedaba a unas calles de donde yo vivía, a unas 3 o 4 cuadras, según recuerdo. Ese día salía eso de las 5 de la mañana. Las únicas personas que iban caminando por ahí era una señora que iba varios metros más adelante y yo. Justo al lado de un pequeño parque por el que siempre cruzaba, había una casa esquinera que siempre me daba la sensación de que estaba deshabitada, a pesar de que las luces estaban prendidas todo el tiempo, como si los que vivieran ahí no quisieran quedarse a oscuras. Nunca había visto a nadie entrar o salir de ahí, pero ese día fue la excepción. Había un hombre viejo sentado en un banco frente a la casa, un señor con poco pelo, muy delgado y de baja estatura que vestía un camisón el cual claramente no era de su talla. Él sonreía, y recuerdo que le devolví la sonrisa y levanté mi mano para saludarlo. Pero a medida que me acercaba a él, notaba cómo su rostro amigable empezaba a cambiar. Supe de inmediato que no era humano. Traté de no verlo directamente mientras pasaba frente a la casa, pero fue en vano. Mi mirada estaba clavada en él. Era como si su sola presencia me obligara a verlo. No podía ni siquiera girar mi cabeza. Él empezó a ponerse de pie mientras aún seguía sonriendo, pero su boca era enorme. Su cabeza era desproporcional a ese cuerpo que parecía sufrir de algún tipo de atrofia muscular. Luego inclinó la cabeza a un costado y me siguió con la mirada mientras yo seguía caminando, con aquellos diminutos ojos que se perdían en ese ceño fruncido, en esa expresión demoníaca. Solo cuando estaba unas 4 casas más adelante pude salir de ese shock y entonces corrí hacia el final de la calle. Ahí volteé y el jardín de esa casa estaba vacío.
La luz seguía encendida, pero el hombre de la sonrisa desapareció. Esa misma tarde que regresé del colegio sentí miedo de volver a pasar por ahí. Sin embargo, me dirigí a esa calle. De alguna manera quería convencerme a mí mismo de que lo que vi no era real. Necesitaba reafirmarme que lo que vi no era real. La calle estaba vacía otra vez. No me acerqué a la casa, de hecho me quedé en toda la esquina. Pero podía verlo. Esta vez estaba sobre el techo. Estaba flotando sobre el techo de esa casa, viendo hacia el frente, hacia la nada. Por ningún motivo iba a cruzar por ahí, así que tomé otro camino de vuelta a casa. Fue la primera vez que sentí miedo de una aparición, quizás porque sentía que eso no era un fantasma. De alguna manera sabía que era algo mucho peor, algo verdaderamente maligno. Y tengo la certeza de que era así porque esa misma noche mientras dormíamos, nos despertó el ruido de muchas sirenas. Mis padres y yo nos asomamos a la ventana y vimos varias patrullas y una ambulancia seguido de un camión de bomberos. El cielo resplandecía, y hasta ahí se sentía el olor a quemado. Vimos a varios vecinos corriendo hacia la otra calle con cubetas en mano para evitar que se expandiera el fuego. Mis padres salieron a ayudar, así que yo salí detrás de ellos también para ver qué pasaba. Fue entonces cuando vimos que la casa al lado del parque, la misma donde vi aquella aparición, ese ente o demonio, ahora estaba ardiendo. De ahí sacaron a una mujer de edad avanzada con heridas graves. Al parecer era la dueña del lugar. Para cuando lograron apagar del incendio, la casa quedó reducida a escombros. De la señora no se supo mucho. Lo único que se comentaba era que la familia se la había llevado. Nadie sabe cuál fue la causa del incendio, ni siquiera las autoridades. Pero yo creo saber quién fue. No, estoy seguro de quién fue. Esa madrugada, mientras todos luchaban por apagar el incendio, lo vi una última vez. Aquel hombre sonriente, ese demonio danzando entre las llamas. Nadie más lo vio, y tampoco se supo nada de la historia de esa casa. Para todos fue un accidente más de tantos, pero yo sé que algo más oscuro habitaba ahí. Y al final eso ganó. Al final, eso se cobró un alma. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.